Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy verdaderamente emocionado de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, permítanme presentarme, soy y en este espacio, en este rincón digital, nos apasiona sumergirnos en el fascinante y a veces escandaloso mundo del espectáculo, explorando los chismes más jugosos y analizando a fondo las relaciones de nuestras celebridades favoritas. Hoy, damas y caballeros, tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha mantenido a millones pegados a sus pantallas y con el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, un dúo que irradiaba carisma y talento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su romance, su innegable talento, su química electrizante, todo, absolutamente todo nos tenía cautivados, hechizados, enganchados a cada uno de sus movimientos. Pero como suele suceder en muchas historias de amor en el brillante pero a menudo cruel mundo de la farándula, la suya, lamentablemente, tuvo un final. ¿Pero fue realmente un final definitivo? ¿Quedó algo pendiente en el aire? ¿Aún arde una chispa? ¿Aún existe ese fuego sagrado del amor entre Kerem y Hande? Esa es precisamente la pregunta del millón, la incógnita que vamos a desentrañar hoy, con lupa en mano y sin dejar ningún cabo suelto. Vamos a analizar su relación desde el mismísimo inicio, desde esas primeras chispas que saltaron en el set de filmación, pasando por los rumores que incendiaron las redes sociales, las confirmaciones que desataron la euforia, la explosión mediática que los catapultó a la fama mundial, la idílica etapa de enamoramiento donde todo parecía perfecto, y por supuesto, los motivos, las razones, los detonantes que, según los rumores y las fuentes cercanas, llevaron a su separación. Pero no nos quedaremos ahí, no nos conformaremos con la superficie. Iremos más allá, profundizaremos en las señales, las indirectas, las declaraciones públicas que se interpretaron como mensajes subliminales, las pistas ocultas en sus redes sociales y todo, absolutamente todo lo que nos pueda dar una luz, una mínima pista sobre si, quizás, aún existe una chispa latente, un fuego que puede reavivarse entre estos dos talentosos actores. Así que si son tan fans de Kerem y Hande como yo, si aún guardan esa pequeña, pero persistente esperanza de una reconciliación que nos haga suspirar de alegría, o si simplemente les gusta el buen chisme, el análisis profundo y la especulación bien fundamentada, prepárense un cafecito bien cargado, pónganse cómodos en su sillón favorito y acompáñenme en este apasionante viaje a través de los recuerdos, las emociones y las interrogantes que rodean la historia de Kerem y Hande. Y antes de empezar, como siempre, les pido encarecidamente que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis análisis y mis chismes, se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque siempre traigo temas interesantes y análisis profundos, y me regalen un like si les gusta lo que ven. Su apoyo es fundamental, crucial, vital para que este canal siga creciendo, expandiéndose y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a sumergirnos de lleno en la fascinante historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron, como mencioné antes, durante la filmación de la exitosísima serie Sen Kalkapm, una producción que los catapultó al estrellato internacional y que conquistó corazones en todo el mundo. Desde el primer momento, desde el primer cruce de miradas en el set, la química entre ellos era innegable, palpable, casi tangible. No era simplemente una química actoral, no era solo una buena interpretación de sus personajes, era algo más profundo, algo más genuino, algo que se podía sentir incluso a través de la pantalla. Los rumores sobre un posible romance no tardaron en surgir, como una chispa que enciende un fuego forestal, y crecieron exponencialmente con cada publicación en redes sociales, cada mirada cómplice captada por las cámaras, cada gesto cariñoso que los paparazzi lograban inmortalizar. Al principio, como es costumbre en el mundo del espectáculo, ambos actores negaron vehementemente cualquier tipo de relación más allá de la amistad y el compañerismo profesional. Se escudaban en la profesionalidad, en la dedicación al trabajo y en la necesidad de proteger su privacidad. Sin embargo, la presión mediática era implacable, constante, asfixiante y los fans estaban cada vez más convencidos, más seguros, más aferrados a la idea de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las pruebas a los ojos de los fans eran evidentes y irrefutables, las escapadas románticas a lugares paradisíacos, las fotos juntos en viajes que parecían sacados de un cuento de hadas, los mensajes llenos de cariño, de admiración y de afecto mutuo en sus cuentas de Instagram, que se analizaban con lupa en busca de pistas ocultas. Finalmente, después de meses de especulaciones, de rumores, de desmentidas y de una creciente presión por parte de los medios y de los fans,
Kerem y Ande confirmaron oficialmente su relación. Fue un momento de euforia colectiva para sus seguidores, quienes celebraron la noticia como si se tratara de un cuento de hadas hecho realidad, como si sus propios sueños se hubieran materializado. Eran jóvenes, exitosos, increíblemente guapos, carismáticos y, lo más importante, estaban visiblemente enamorados. Parecía que nada, absolutamente nada, podía salir mal, que su relación estaba destinada a durar para siempre, que eran la pareja perfecta. Durante su relación, Kerem y Ande se convirtieron, sin lugar a dudas, en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Su popularidad trascendió fronteras, llegando a conquistar corazones en Latinoamérica, Europa y Asia. Compartían momentos especiales en sus redes sociales, permitiendo a sus fans ser partícipes de su felicidad, se dedicaban mensajes llenos de amor, de admiración y de apoyo incondicional, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, demostrando que su relación era una fuente de inspiración y de fortaleza para ambos. Se les veía felices, enamorados, compenetrados y radiantes. Eran, a los ojos del mundo, la pareja perfecta, el ejemplo a seguir. Pero como suele ocurrir en Hollywood y en el mundo del espectáculo en general, la burbuja de perfección, la idílica imagen que proyectaban, no duró para siempre. A principios de 2022, como una tormenta que se avecina en el horizonte, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la relación. Se decía que la pareja estaba atravesando un momento difícil, que había diferencias irreconciliables, que la comunicación se había roto y que, lamentablemente, la separación era inminente. Al principio, tanto Kerem como Ande intentaron con todas sus fuerzas mantener la calma, desmentir los rumores y proyectar una imagen de normalidad. Sin embargo, las señales eran cada vez más evidentes, más difíciles de ignorar. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, sus publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes y sus mensajes ya no eran tan cariñosos, tan efusivos como antes. Los fans con el corazón en un puño comenzaron a notar la frialdad, la distancia, la falta de interacción entre ellos. Finalmente la noticia que nadie, absolutamente nadie quería escuchar se confirmó: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. La noticia causó un gran impacto en sus fans, quienes no podían creer que su pareja favorita, la pareja que los había hecho soñar con el amor verdadero, se hubiera separado. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló sobre diferentes motivos, desde la presión mediática y las exigencias de sus apretadas agendas hasta las diferencias personales y la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande intentaron, con mayor o menor éxito, seguir adelante con sus vidas. Se enfocaron en sus proyectos profesionales, evitaron hablar públicamente sobre su relación y trataron de mantener un perfil bajo, alejados de los focos y de las preguntas incómodas. Sin embargo, la sombra de su romance, el recuerdo de su relación, siempre estuvo presente como un fantasma que se negaba a desaparecer. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde la especulación se mezcla con la esperanza y donde los fans se aferran a cualquier indicio que pueda sugerir una posible reconciliación. A pesar de la ruptura y del tiempo transcurrido, muchos fans aún guardan la esperanza, a veces secreta, a veces abiertamente expresada en redes sociales, de una reconciliación que les devuelva la ilusión. Y es que a lo largo de estos meses han surgido algunas señales, algunos gestos, algunas acciones que podrían indicar que aún existe algo, una conexión especial, un sentimiento latente entre Kerem y Hande. En primer lugar, es importante destacar, y esto es un punto a favor de ambos, que ambos actores han mantenido una relación cordial después de la ruptura. No se han visto envueltos en escándalos ni en declaraciones negativas el uno del otro. Al contrario, han mostrado respeto y admiración mutua en diferentes ocasiones, demostrando una madurez y una inteligencia emocional poco comunes en el mundo del espectáculo. Además, algunos fans, con una agudeza visual digna de un detective, han notado que tanto Kerem como Hande han hecho referencias sutiles a su relación en sus redes sociales. Han compartido fotos o vídeos que recuerdan momentos especiales que vivieron juntos, han utilizado frases o canciones que tienen un significado especial para ellos y han interactuado de manera amistosa en sus publicaciones, dando pie a todo tipo de interpretaciones. Por ejemplo, hace poco tiempo Kerem subió una foto a su Instagram, en la que aparecía en un lugar que Hande solía frecuentar, un café que era su favorito. Muchos fans lo interpretaron como una indirecta, como un mensaje subliminal dirigido a Hande, y comenzaron a especular sobre un posible reencuentro, sobre una cita secreta.
De igual manera, Ande ha compartido en varias ocasiones canciones que solían escuchar juntos durante su relación, canciones que se convirtieron en la banda sonora de su amor. Pero más allá de las señales en redes sociales, lo que realmente alimenta la esperanza de una reconciliación, lo que enciende la llama de la ilusión, es la química innegable que aún existe entre ellos. Aunque no se les ha visto juntos en público desde la ruptura, algunas personas que han trabajado con ellos, personas cercanas a ambos actores, han asegurado que la conexión entre Kerem y Ande sigue siendo palpable, innegable, electrizante. Un miembro del equipo de producción de Senkal Capm, por ejemplo, comentó en una entrevista, bajo condición de anonimato, que a pesar de la separación, Kerem y Ande se siguen llevando muy bien y que se nota que hay un cariño especial entre ellos. Incluso dijo que en algunas ocasiones, se les ha visto mirándose con nostalgia, recordando los buenos momentos que vivieron juntos y sonriendo con complicidad. Entonces, ¿aún hay amor entre Kerem y Ande? Esa es la pregunta clave, la pregunta que todos quieren responder. Es difícil saberlo con certeza, por supuesto. Solo ellos, en la intimidad de sus corazones, conocen la verdad. Pero las señales están ahí como migas de pan en el camino, esperando ser interpretadas. La cordialidad que mantienen, las indirectas en redes sociales, la química que aún existe entre ellos. Todo apunta a que, quizás, la puerta a una reconciliación no está completamente cerrada, que aún hay una pequeña rendija por la que puede colarse la esperanza. Claro, también es posible que simplemente sean amigos, que hayan superado su relación amorosa y que todo esto sea una interpretación errónea, una fantasía colectiva de los fans. Después de todo, es común que las exparejas mantengan una relación cordial después de una ruptura, especialmente si han trabajado juntas y han compartido momentos importantes en sus vidas. Pero como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una mínima posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, sus fans seguirán soñando con ese final feliz, con ese reencuentro que les devuelva la alegría y la ilusión. En definitiva, la historia de Kerem y Ande es una historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo, una historia que nos hizo creer en la magia del amor verdadero. Una historia que tuvo un final inesperado, pero que aún deja abierta la puerta a la esperanza, a la posibilidad de un nuevo comienzo. Ya sea que vuelvan a estar juntos o no, lo que es innegable es que su relación dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo turco y en el corazón de sus fans. Hemos recorrido un largo camino hoy, analizando a fondo la relación de Kerem y Ande, desde sus inicios hasta su ruptura y las posibles señales de una reconciliación. Vimos cómo su química en pantalla trascendió a la vida real, cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas y cómo su separación dejó a muchos con el corazón roto. Pero también exploramos la esperanza que aún persiste, alimentada por gestos, indirectas y el recuerdo de un amor que parecía inquebrantable. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que aún hay amor entre Kerem y Ande? ¿Piensan que podrían reconciliarse en el futuro? Me encantaría leer sus comentarios y teorías en la sección de abajo. No duden en compartir sus opiniones y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta fascinante historia. Recuerden que este tipo de contenido solo es posible gracias a su apoyo, así que no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Además, me encantaría saber qué otras parejas o temas les gustaría que analizáramos en futuros vídeos. Dejen sus sugerencias en los comentarios y las tendremos en cuenta para próximas entregas. Y ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Adiós.